Y nos dice la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El versículo 16 nos dice, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Padre eterno, le damos gracias por su palabra una vez más en esta mañana. Le damos gracias, bendito Dios, que sigue siendo su palabra, que sigue transformando el corazón de cada uno de sus hijos, sus hijas, bendito Padre. Que buscamos esa transformación en nuestras vidas, bendito Dios. Le damos gracias por el Espíritu Santo que usted ha puesto en nuestra vida, depositado en nuestras vidas, bendito Dios. Que nos ayuda, bendito Padre Celestial, a vivir para usted, a glorificar a Jesucristo y andar en aquella vereda, bendito Padre, en cual usted nos ha puesto, eterno Dios. En esta mañana yo le ruego que por medio del Espíritu Santo nos ayude, bendito Dios Todopoderoso, a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones, Dios mío. Aquello lo que usted quiere, bendito Dios, que a un santo Padre, como uno diría, eterno Dios, que uno tome a pecho, eterno Padre Celestial, y permita que su palabra sea cimentada en las tabletas de nuestro corazón, eterno Dios, para que de cierto sigamos creciendo, sigamos, santo Dios, siendo aquellos hijos, aquellas hijas que le darán gloria y honra al que los ha salvado, Jesucristo. Aleluya. Padre eterno, gracias una vez más, mi Señor Jesucristo, por la paz que puja todo entendimiento, Dios mío, que de cierto seguirá guardando nuestro corazón, nuestra mente en usted, en esta hora, hoy y mañana y pasado mañana, bendito Dios. Dios mío, usted sabe que siempre buscamos su presencia con nosotros, porque sabemos, bendito Padre, que si usted no está con nosotros, las vidas de uno no transformará. No cambiará, bendito Dios. Pero usted con nosotros, bendito Dios Todopoderoso. Sabemos que todo saldrá bien. Y por eso una vez más en esta gloriosa hora declaramos, bendito Señor Jesucristo, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado el mensaje de hoy en día, hermano, conociendo la palabra de Dios. Y no muchas veces como nosotros podemos evitar el ser defraudados, hermano, o ser engañados, es conociendo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros como individuos, hermano. De cierto, la palabra la tenemos para que nos ayude corporalmente, ¿verdad? Como un grupo, pero también, hermano, de suma importancia es la palabra para uno personalmente, hermano. De cierto, lo que sabemos en este día, si sabemos algo, hermano, ha sido por la palabra de Dios. Ha sido que la palabra nos ha dado discernimiento y nos ha ayudado a comprender aquello lo que viene de Dios y aquello lo que no viene de Dios, hermano. Pero aquí Pablo, a un hermano, cuando le está aconsejando a Timoteo, le está dando un buen consejo, hermano, del tipo de vida de nosotros como los cristianos, o los cristianos deben de vivir, hermano. Yo sé que hay muchas cosas, y yo le he dicho, ¿verdad? Hay muchas cosas en esta vida que muchas veces se entreponen contra uno, hermano, y en ocasiones nos pueden hacer, hermano, que aún nos descuidemos de la palabra de Dios y después no sabemos qué debemos de hacer, hermano. Pero de cierto, yo creo que cuando estudiamos la palabra de Dios, hermano, aprendemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En ocasiones probablemente uno lo pueda ver que se oye como un disco reterrayado, hermano.
Cuando uno le dice a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, lea su palabra, lea la palabra de Dios, lea la Biblia para que entienda lo que Dios tiene reservado para su vida personalmente, para que comprenda quién es el enemigo y quién es el que verdaderamente te quiere ayudar en tu caminar en esta vida, hermano. Y de cierto se oye como el disco rayado, hermano, pero la realidad es que debe de ser un buen consejo para el alma, hermano. Nada es cierto, nosotros, cada uno de nosotros decidimos al fin, qué es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios, hermano. Si le vamos a prestar atención o no le vamos a prestar atención, hermano. A mí yo soy culpable, hermano. Yo me acuerdo cuando me entregué mi vida a Cristo, hermano. Hubo un tiempo que me encantaba oír las predicaciones, hermano, de la palabra de Dios. Y en ocasiones leía la Biblia, en ocasiones no leía la Biblia por buen tiempo, hermano. Hasta que llegué a la realidad, hermano, que verdaderamente si yo quería saber más de Dios, conocer más de Dios, llegué a la realidad, hermano, que yo tenía que buscar de Dios en la Biblia, hermano. Y por medio de la oración también. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras faltas, hermano. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras fallas delante de Dios. Pero le damos gracias a Dios, hermano, por la paciencia que Él ha tenido y sigue teniendo sobre cada uno de nosotros, hermano. Y le damos gracias por esa misericordia, hermano, que uno no merece de Dios, que es renovada sobre nuestras vidas cada mañana, como dice la palabra, hermano. No, si a uno desea conocer el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, hermano, de cierto nos corresponde que tenemos que buscar, leer y meditar en la palabra de Dios, hermano. Imagínense, hermano, si uno quiere sobrevivir en este mundo, hermano, pero nunca se sienta en la mesa a comer cuando le ponen el plato, hermano, de cierto que verdaderamente le va a pesar a esa persona, pues va a tener problemas de físicas, hermano, y al fin probablemente se va a morir. Nada es cierto cuando uno no lee la palabra de Dios, hermano, cuando uno no le presta atención a Dios y lo que Dios tiene para uno, hermano. No morimos físicamente, hermano, pero espiritualmente quedamos bien débiles. El poder que debemos de tener no lo tenemos, hermano, y no porque nuestro Padre Celestial nos falle, sino que porque nosotros negamos buscar de Él. Entiéndale, cuando Pablo escribió esta epístola a Timoteo, hermano, le advertía que tuviera cuidado con aquellos que tenían interpretaciones extrañas de la palabra, hermano. Esto lo vemos en estos días también, hermano. Hay aquellos que tienen unas interpretaciones de la escritura en maneras que realmente, si usted le lee la escritura, lo que tienen que decir de esa escritura en ocasiones no es, hermano. Lo más común que muchas veces los predicadores dicen que cada uno de nosotros somos dioses también, hermano. Nosotros no somos dioses, hermano. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Eso es lo que somos, hermano. Pero muchas veces malinterpretamos lo que dice la palabra de Dios y nos queremos hacer más superiores que Dios, hermano. No. Nosotros nunca seremos más superiores que Dios, hermano. Él siempre será superior que todo lo que existe en este universo, en este planeta, hermano. Por ejemplo, en el versículo 18, Pablo afirma que Himeneo y Fileto no se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya había ocurrido y así habían socavado la fe de algunos. Porque había aquellos que en ese tiempo estaban diciendo, no, pues ya Cristo ya viene, ya se fue los que te iba a llevar. Y pues, ¿qué cree usted que va a pasar con los hermanos que todavía están vivos, hermano? Ellos se ponen a pensar diciendo, bueno, pues yo creo que viví una vida fiel delante de Dios, pero ahora me dicen que Cristo ya vino, entonces no era yo suficiente bueno para Dios, que Dios me ha dejado aquí en esta tierra. Pero no, hermano. Tenemos que comprender, hermano, lo que dice la palabra de Dios, porque aún de cierto hay interpretaciones o hay mensajes, hermano, que verdaderamente no describen lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, hermano.
También Pablo dijo en el versículo 21, evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que generan conflictos, hermano. No, usted y yo sabemos que tocante la palabra de Dios, pero en ocasiones caíamos en la trampa, ¿verdad? Que no debe uno de alegar ni tener esas contiendas, hermano, tocante la palabra de Dios. Pero de cierto, en ocasiones, uno busca defender lo que Dios dice, hermano. Y no hay nada malo con eso, hermano, pero hay en ocasiones con personas que verdaderamente, no importa cuánta verdad usted les diga, hermano, no los vas a convencer porque ya están aferrados que lo que le oyeron por ahí, hermano, es la verdad. Y si usted les dice que es la verdad, realmente ellos se apagan, no te van a oír, hermano. Pero en vez de que uno peque contra Dios, hermano, es mejor evitar estas cosas. Pero de cierto, en esta mañana queremos hablar de 3 cosas que la palabra nos dice que debemos nosotros como hijos de Dios, hermano, saber en nuestras vidas. La primera que yo creo que dice es que debemos estudiar la palabra para presentarnos aprobados ante Dios, hermano. Un día, y nomás Dios sabe cuándo será ese día, un día usted y yo nos vamos a parar delante de Dios, hermano. Y un día, en ese día que nos presentemos delante de Dios, ahí, hermano, la vida de cada uno de nosotros será, hermano, exponida, hermano. Ahí vamos a darnos cuenta aún cómo Dios nos vio, que Dios lo miraba, que hacíamos, qué decíamos, qué buscamos, qué no buscamos, hermano, todo lo que aconteció en nuestras vidas. Probablemente será como una televisión, como una película, hermano, que pasará por enfrente de cada uno de nosotros, hermano. Y ahí, hermano, aún tendremos que dar razón a Dios por qué buscamos, o más bien, por qué no buscamos de Él como debían de haber buscado de Él. Por qué no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida como debían de haber aplicado la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, hermano, dice, examinaos a vosotros mismos si estéis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados, hermano. Uno tiene que saber, hermano. Aún uno tiene que estudiar, uno tiene que buscar de Dios, hermano. Y déjeme decirle que andando en la búsqueda de Dios, hermano, en ocasiones no es tan fácil. Pero tiene que uno esforzarse, buscar de Dios, hermano, y esperar en Dios, aunque no oigas nada, que Dios te dé respuestas, hermano. O uno busca que Dios les hable para atrás, hermano, que el Espíritu Santo les muestre. Y en ocasiones no habrá esos tiempos, hermano. Y ahí es donde uno tiene que mantener su fe y uno tiene que seguir buscando de Dios y no perder esa esperanza que Dios nos ha dado, hermano. Que al fin hay algo que mejor que nos espera que esta vida que estamos viviendo ahorita, hermano. De cierto, si nosotros nos examinamos ante Dios, hermano, sabremos si seremos aprobados por Él o no. Y si no tenemos que nosotros esperar que Dios nos diga cómo vamos, hermano, cómo estamos. Porque en realidad, hermano, si se pone a pensar, ¿verdad? Uno sabe cómo va delante de Dios y uno sabe cómo está delante de Dios. No, lo que tenemos que tener cuidado, hermano, es que no le pongamos sobre el énfasis, hermano, de que estamos bien con Dios, porque tenemos una sonrisa o porque todos nos quieren, hermano, porque eso no es una indicación que estamos bien delante de Dios, hermano. Amén. La indicación que estamos bien delante de Dios, hermano, es cuando uno anda buscando de Dios y uno tiene su meta de conocer a más y más y más de Jesucristo en su vida, hermano. No, esto no viene siendo una religiosidad, hermano. Esto no viene siendo un asunto de que te quieres hacer religioso. No, hermano. Esto es un asunto de que quieres tener esa relación íntima con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, hermano, que uno verdaderamente quiere hacer, aunque en ocasiones, hermano, le fallamos a Dios, pero uno quiere y busca hacer la voluntad de Dios, hermano. De cierto, comprendemos que ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Y esa es una realidad, que no somos perfectos, pero sí, de cierto, al fin buscamos la perfección que Dios nos ha prometido, hermano, si no nos rendimos delante de Él.
Entiéndele que un médico, hermano, no se convierte en un médico, hermano, solo por desearlo. Que diga, se levanta en la mañana un hombre o una mujer y dice, en este día yo voy a ser doctor, yo voy a ser doctora. No, hermano. Tiene que estudiar para alcanzar esa meta en su vida. Igualmente con nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Si nosotros queremos estar fortalecidos en la palabra de Dios, pues sí, de cierto nos levantamos en la mañana y decimos, en este día buscaré más del Señor. Y cuando buscas más del Señor, hermano, es cuando vas a encontrar más de Dios para tu vida. Pero si no buscamos de Dios, hermano, entonces no vamos a encontrar nada. Y si no encontramos nada, en ocasiones probablemente vamos a llegar a estar deprimidos, decepcionados y desanimados, hermano. Y si no crecemos espiritualmente, si no llegamos a comprender la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Y si no escudriñamos las escrituras, hermano. No malentienda, cada uno de nosotros, yo creo, cuando hemos declarado la palabra de Dios, le hemos a lo mejor cometido un error aquí, un error allá, hermano. Porque no somos perfectos. Pero eso no quiere entender, hermano, que estamos engañando, si es nomás que hemos cometido un error. Y de cierto, hermano, cuando uno comete un error, pues si el hermano nos dice, sí, ¿sabes qué? Yo lo miro de esta manera, es tiempo de discutirle, hermano. No es tiempo de correr. No es tiempo de huir, es tiempo de discutir, hermano. Y comprender las cosas como deben de ser. Al estudiar la palabra de Dios nos volvemos o nos deberíamos de volver más espirituales y ajenos a las obras de la carne, hermano. Yo sé que muchas veces dijimos, pues no puede ser que yo vaya a vivir una vida bien aburrida. No, hermano, no está diciendo que vas a vivir una vida aburrida. La cosa es de que uno tiene que superar la carne, hermano. Aquellas cosas carnalonas que existen en uno. De cierto, siempre hay esa lucha en uno, hermano, entre el hombre espiritual y el hombre carnalón, hermano, que existe en uno. El hombre carnalón quiere los placeres, quiere las cosas que no le agradan a Dios, y el hombre espiritual en uno busca, hermano, anhela la presencia de Dios en su vida, anhela hacer la voluntad de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a un desierto, a vencer la carne. Y de cierto, hermano, le puedo decir que en ocasiones probablemente no es fácil. Pero con la ayuda de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo que mora en uno, hermano, todas las cosas son posibles. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 10, dice, pero si Cristo está en nosotros, del cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y la segunda cosa, hermano, es que nosotros no deberíamos avergonzarnos, hermano. ¿Avergonzarnos de qué? Avergonzarnos de la palabra de Dios. No, si somos un individuo, ¿verdad?, que apenas se ha entregado su vida a Cristo, hermano, y realmente cuando somos nuevos en Cristo, ¿verdad?, no comprendemos muchas cosas, no entendemos muchas cosas, y oímos a otras personas hablar y pues nos avergonzamos porque dijimos, yo no sé nada, pero en eso es donde debe entrar el ánimo en uno, hermano, a decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a leer también, porque yo quiero saber qué es lo que Dios tiene que decir para mi vida y qué es lo que son respuestas que yo pueda dar tocante la palabra de Dios. Pero Pablo nos da la advertencia, hermano, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, la palabra de Dios es poder para nosotros, hermano. Y para esta época en nuestras vidas, este tiempo en nuestras vidas, hermano, aún de conocer de Jesucristo, uno ya debe de saber que la palabra de Dios es poder en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Que la palabra de Dios tiene el poder para ayudarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para sanarnos, para liberarnos, para hacer lo que nosotros se necesita en la vida de uno, hermano. Que Dios tenga misericordia de uno también. Hay poder en la palabra para darnos el valor de proclamar la palabra de Dios sin avergonzarnos, hermano.
Cuando primeramente somos jóvenes en el Señor, de cierto, sí nos da vergüenza, hermano. Es algo natural, ¿verdad? Yo creo que es algo natural, pero al pasar tiempo y al seguir caminando con Cristo, hermano, esa vergüenza se debe de hacer menos y menos en nuestra vida, hermano. Yo le platiqué, hermano, cuando yo entregué mi vida a Cristo en aquellos tiempos, hermano, y entonces íbamos a almorzar a un restaurante ahí donde estaba trabajando en Harlingen, hermano, y cuando me entregué a Cristo, hermano, pues usted sabe que teníamos el costumbre que nunca orábamos por la comida, hermano. Y ni uno sabía que tenía que orar por la comida o que era de bendición si oraba por la comida que ibas a recibir, hermano. No sabíamos, pues nomás nos sentábamos en la mesa y le entrábamos duro. Antes que los otros 9 tus hermanos y hermanas te ganaran con las tortillas y con los frijoles y con las papas, hermano. Solo entrábamos duro, hermano. No había ningún tiempo de una pausa de darle gracias a Dios por este alimento que estaban por. No, hermano. Pero cuando me acuerdo en un domingo, hermano, el pastor estaba predicando y dijo, uno no tiene que avergüenzarse, uno tiene que orar por sus alimentos cuando esté en el restaurante. No tengas vergüenza y no te avergüences de Jesucristo. Y esto fue después de que yo y mi esposa nos habían entregado a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Me acuerdo que llegamos al restaurante, hermano, y iba muy mono. Y luego cuando me senté, hermano, dije, ahora tengo que orar. Y estaban los dos compañeros ahí, hermano, y yo estaba acá todo nervioso, yo estaba temblando dentro de mí mismo, hermano. Porque ahora sabía ya sabía que yo había oído que yo tenía que orar por la comida, que Dios la bendiciera lo que yo iba a comer, hermano. Y yo estaba todo nervioso, hermano. Y los compañeros que estaban ahí, hermano, a ellos les importaba si orabas o no orabas, hermano. A mí no eran de falta de respeto. A mí ellos ni sabían. Y yo me acuerdo que yo incliné mi rostro, hermano, y como que se me secó la garganta, hermano. Y ahí estaba tratando hasta que por fin dije, Dios bendice esta comida. Y luego dije, a lo mejor todos me van a estar viendo. Bueno, levanté mi rostro y miré alrededor. Todos estaban muy ocupados, hermano, comiendo. Hasta los compañeros que estaban comiendo estaban muy ocupados comiendo, hermano, que de atención le pusieron a uno, hermano. Pero que la mente de uno trabaja contra uno en ocasiones, hermano. Eso es lo que tenemos que controlar también por medio de la palabra de Dios. Porque la mente de uno se hace pensar que todos te están viendo y te van a burlar o se están riendo o otras cosas, imaginaciones, es lo que le llama la palabra de Dios en Corintios, hermano. Uno tiene que salir sobre estas cosas, hermano, y no tener esa vergüenza. Y luego ya después cuando más lo haces, hermano, ya no te molesta. No te molesta si te oyen o no te oyen, hermano. Si te ponen atención o no te ponen atención. Porque tú sabes lo que tienes que hacer, hermano. Si nuestra falta de comprensión en nuestra relación con Cristo puede ser la causa que no podemos declarar la palabra públicamente en nuestras vidas, hermano. No entendemos la palabra de Dios, hermano, nos da vergüenza por la palabra de Dios. La relación que nosotros tenemos con Jesucristo tiene mucho que ver, hermano, si nosotros presentamos a Cristo o no lo presentamos en nuestra vida, si declaramos de Él o no declaramos de Él, hermano, si dijimos un gloria a Dios o no dijimos un gloria a Dios en público, hermano. Nuestra relación con Cristo tiene mucho que ver con eso, hermano. Pero muchas veces no le ponemos atención, hermano. Cuando más conocemos la palabra, más confianza tenemos al hablar de ella, hermano, y menos vergüenza sentiremos en nuestras vidas. Y yo le puedo decir que eso es verdad. Eso tiene mucha verdad para la vida de uno. El salmista dijo en el Salmo 31, versículo 1, dijo, en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre, líbrame en tu justicia. Dios siempre estará con nosotros, hermano. Siempre estará allí para ayudarnos, para apoyarnos, para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos, hermano, cuando nos sentimos caídos en nuestro caminar con Él, hermano. Déjeme decirle, muchas veces no llegamos a comprender qué tan bueno Dios es, hermano.
Y la razón que no llegamos a comprender qué tan bueno Dios es con nosotros, hermano, porque muchas veces nos falta esa relación con Él. O pensamos que a lo mejor Dios no nos pone atención en nuestro caminar con Él, hermano. Y no, al depositar nuestra confianza en el Señor y creer en su palabra, hermano, evitaremos sentir vergüenza, ya que creamos en la esperanza que la palabra nos ofrece a cada uno de nosotros, hermano. ¿Y qué es lo que tiene Cristo que ofrecernos, hermano? Es de que no seremos avergonzados, ni tampoco seremos condenados. Es lo que dice el salmista, es lo que dice la palabra de Dios. Dice que todo aquel que pone su confianza en el Dios Todopoderoso, hermano, no será avergonzado ni tampoco será condenado, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos sostiene a cada uno de nosotros, hermano. Porque es Cristo, hermano, el que nos da la fortaleza. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a hablar la manera que tenemos que hablar, hermano. Es el Espíritu Santo que nos da la guianza en nuestra vida y nos enseña lo que es bueno para nosotros, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, hermano. Fíjate lo que dice, hermano Pablo, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado. Si el amor de Dios no existe en nuestro corazón, hermano, y de cierto uno debe de buscar que Dios deposite su amor en uno, hermano. Porque es el amor de Dios en uno. Muchas veces nuestro amor está limitado, hermano. Nuestro amor está, como diría, hermano, nuestro amor está limitado en el asunto de que, hay nomás aquellos que nosotros vamos a amar y los demás que se muevan a un lado. Por eso necesitamos el amor de Dios, hermano, porque el amor de Dios no hace diferencias entre este y el otro, hermano. El amor de Dios nos ayuda a tener compasión sobre todos, hermano, y amarle a todos. No quiere entender que tienes que vivir con ellos, hermano, pero que de cierto, hermano, aprecias lo que es de Dios, hermano, en tu vida. Y la tercera, tracemos la palabra de verdad, hermano. En Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice Juan el amado: y conoceréis la verdad y la verdad os librará o libertará. Usted y yo somos libres en este día, hermano, como hijos de Dios, porque hemos llegado a conocer la verdad que Dios nos ha presentado por medio de su palabra, hermano. Ya no estamos atados a religiosidad, a la religiosidad, hermano. Ya no estamos atados a costumbres. Ya no estamos atados, hermano, a eso que ¿cómo le diría? ¿Cómo se le dice en español? A esos asuntos, hermano, esas tradiciones. Ya no estamos atados a la tradición, hermano. Y menos estamos atados, hermano, a ese temor de que, le dicen a uno: si tú dejas lo que lo has conocido toda tu vida por irte con este que le dicen el Cristo, Dios te va a castigar, hermano. Ya no estamos atados a eso, ni tampoco le tenemos temor, porque sabemos a quién estamos sirviendo, hermano. Es cierto, yo le he dicho que, mis padres, antes de que entregaran a Cristo, hermano, cuando yo y mi esposa fuimos y le dijimos, y unos llenos de alegría, hermano, diciéndole, le dije a mi mamá, le dije a mi papá: me entregué mi vida a Cristo. Y ellos se quedaron: ¿y qué es eso? Pero luego después ya le expliqué un poquito, hermano, y entonces me dice mi mamá: te va a castigar Dios por lo que has hecho, porque has dejado la tradición de los antepasados. Y hermano, en ese tiempo, pues siendo nuevecito, hermano, te da un poquito de temor y dices tú: ¿y por qué me va a castigar Dios si yo pensaba que lo estaba sirviendo? Entonces ahí es donde tienes que elevar una oración a Dios, hermano, y decirle: ayúdame a comprender. Enséñame que estoy haciendo lo que es justo, lo que es verdad, entregando mi vida a usted y sirviéndole a usted. Y Dios te da paz, hermano. Pero de cierto, hermano, si no dejamos ir ciertas tradiciones en nuestra vida, siempre estaremos atadas a ellas. Unas son buenas. Yo no estoy hablando de las que serían buenas uno, hermano, de amar. Pero yo estoy hablando de aquellas, hermano, que dicen que si no las haces de esta cierta manera, o si no estás en esta cierta etapa o grupo, whatever, estás condenado. No, hermano. Eso no es.
Con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro maestro, hermano, podemos analizar la palabra de Dios correctamente. Porque de cierto, cuando Cristo estaba listo, hermano, para ser crucificado, Él juntó a sus discípulos, hermano, y les dijo: yo me voy, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, cuando venga aquel que te va a ayudar, dijo, entonces Él les va a mostrar todas las cosas que yo le enseñaré. Y ahí es donde tenemos ese discernimiento, hermano, y podemos saber entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y también evitar, hermano, que nosotros no cometamos lo mismo también en nuestras vidas. El capítulo 17 de San Juan dice, en versículo 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y no, uno puede leer libros, hermano, y esos libros pueden contener cosas que a lo mejor son verdad y son mentiras. Pero usted lea la Biblia, hermano, y usted da cuenta que la Biblia tiene que hablar de muchas verdades ahí, hermano, que serían de mucho provecho para nuestra vida si uno, hermano, las sigue como Dios espera, hermano. De cierto, no debemos nosotros, no debemos nosotros distorsionar ni manipular la verdad, hermano, que se encuentra en la palabra de Dios para que se ajuste a nuestros propios intereses, hermano. Y usted sabe que eso acontece en estos días, hermano. Hay que los predicadores que tuerzan la palabra de Dios, hermano, y por propósito de que quieren engrandecerse ellos mismos o ellas mismas o enriquecerse, hermano, aún por medio de las ovejas, hermano. Y yo creo que yo no tengo que decirle, porque yo también estoy seguro que usted ha oído predicaciones, usted ha visto acciones que pastores han tenido, hermano, y han hecho, hermano, que uno las ve y dice: eso no es de Dios. Dígame dónde dice en la Biblia, hermano, que usted sabe que Pablo le dice a los cristianos, hermano, les dice a nosotros, hermano, la palabra de Dios nos dice a nosotros que uno debe de dar con lo que uno tiene, hermano. Pero ahí no dice que si tú das $100, Dios te va a regresar $200, hermano. No, el hombre te dice eso, ¿ok? El hombre te dice eso para engrandecerse él o ella, hermano. Pero la realidad, si nosotros no sabemos cómo trazar la palabra de Dios, hermano, cómo saber qué es lo bueno, qué es lo malo, hermano, entonces de cierto vamos a quedar desanimados gravemente, hermano. Porque podemos entregar todo lo que tenemos, hermano, y al fin quedar bancarrotos, pobres, en la calle. Y luego después echarle la culpa al Dios Todopoderoso, hermano. Cuando en realidad, si hubiéramos escudriñado la palabra de Dios, si hubiéramos trazado la palabra de Dios, nos hubiéramos dado cuenta qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. De cierto, Dios, la palabra de Dios nos dice: lo que el hombre pueda, eso haga. Pero anyway, si no leemos, no entendemos. Y si no entendemos, hermano, pues cualquier palabra carismática que llegue a nuestros oídos, hermano, probablemente nos va a convencer que eso es lo que debemos de hacer. En ocasiones a lo mejor será verdad, pero en ocasiones, muchas otras ocasiones será palabra del hombre y no de Dios, hermano. Entiéndale que no significa que por estar sellados, hermano, nosotros con el Espíritu Santo podemos vivir nosotros también en pecado y creer aún así que iremos al cielo, hermano. Y no, hay controversias que existen en este día, hermano, en la iglesia de Jesucristo. Hay controversias especialmente, cuando se trata de la salvación. Que muchas veces hay aquellos que predican, que dicen: si en una ocasión tú entregaste tu vida a Jesucristo, o más bien si en una ocasión tú dijiste una oración que tú invitaste a Cristo que trae tu vida, y entonces lo dijiste tú en el altar, entonces ya eres salvo y ya vas para el cielo. Pero en realidad, hermano, si uno verdaderamente entrega su vida a Jesucristo, Cristo dijo: los conoceréis por el fruto que dan, hermano.
Pero si uno verdaderamente entrega su vida a Jesucristo, hermano, entonces verdaderamente la vida de ese hombre, de esa mujer, va a comenzar a ser transformada, hermano. Pero si no hay ninguna transformación y si el individuo, sea hombre, sea mujer, continúa viviendo la misma vida que estaban viviendo, hermano, y en ocasiones de aventarle un aleluya allí, una gloria a Dios ahí, hermano, pero no hay cambio en la vida, hermano, entonces verdaderamente entregó tu vida a Cristo. Sí, pero tenemos que tener cuidado, hermano, que aún desierto, nomás porque aún uno piensa, hermano, sino que mucho tiene que ver con la vida que nosotros vivamos también. Porque de cierto el Espíritu Santo es el revelador de la verdad, hermano. Y si nos interesa saber lo que Dios tiene que decir sobre un tema, Él nos enseñará la verdad, hermano. Si nosotros queremos, ¿ok? Y siempre, hermano, hay aquel punto que se tiene que hacer, que si uno quiere. Porque verdaderamente Dios quiere mostrarnos muchas cosas. Dios quiere que aprendamos mucho, hermano. Dios quiere que seamos espirituales, hermano, que crezcamos, que seamos fortalecidos espiritualmente. Eso es lo que Dios anhela sobre la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, hermano. Pero al fin, usted y yo decidimos si es lo que queremos para nuestras vidas. ¿Y cómo demostramos, hermano, lo que queremos? Bueno, muchas veces por la manera que uno vive su vida delante de Dios y por la atención que uno le presta a la palabra de Dios, por todo lo que uno hace, hermano. Si queremos nosotros, hermano, agradar a Dios, entonces de cierto nos corresponde, hermano, estudiar su palabra para no ser avergonzados, hermanos, cuando estemos delante de su santa presencia en este día. Que podamos oír esas palabras gloriosas, hermano, como dijo Cristo, como dice Cristo en Mateo, en los evangelios, hermano. Muy bien hecho, buen siervo, entra al descanso de tu Señor. Porque no queremos oír, hermano, cuando Cristo separe las ovejas y los chivos, hermano, y que caigamos en el lado de los chivos, hermano, porque de cierto no hay esperanza entonces. Pero todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida propia, hermano. Usted y yo decidimos si nos interesa la palabra de Dios, si pensamos que es válida para nuestras vidas, si usted y yo somos los que decidimos, hermano. Si yo quiero ir en pos de Cristo o si quiero nomás, cuando tenga tiempo de buscar de Él o cuando tenga problemas, pues entonces le clamo a Él ¿me entiende, hermano? Pero ese no es el tipo de relación que Dios busca de nosotros, hermano. Venos Jesucristo, hermano. Él busca que nosotros de cierto le prestemos la atención 100%, hermano. Aún no quieres entender, hermano, que vas a dejar de trabajar, que ya no vas a poder hacer nada en tu vida. Pero estas 24 horas que nos da Dios cada día, hermano, aún en esas 24 horas nosotros podemos decir algo, orar algo, buscar de Dios y esperar, hermano, en Él. Y al fin de todo, hermano, se nos ordena conocer a nosotros la palabra de Dios. Y que de cierto, yo creo como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hermano, que nos esfuercemos para ser instruidos mediamente en la lectura de la palabra de Dios, hermano. Si nosotros no buscamos de Dios, hermano, y si nosotros no crecemos espiritualmente, y si nosotros no llegamos a conocer verdaderamente quién es nuestro enemigo, hermano, de cierto no es que porque Dios no nos ama, hermano. De cierto no es porque Dios nos ha ignorado, hermano. Sino será porque nosotros no le prestamos el tiempo a Dios que buscaba de cada uno de nosotros para mostrarnos todas estas cosas en nuestras vidas.
Y termino con esta escritura, en la 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el versículo 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Qué lindas cosas Dios espera de uno. Y que Dios anhela que uno busque de Él. Pero debemos de comprender y sinceramente saber, hermano, que si uno no tiene hambre por la palabra de Dios, si uno no tiene hambre de Dios, hermano, si uno no tiene el deseo de buscar de Él, hermano, pues nada de esto se llevará a cabo en nuestras vidas. Espiritualmente, a lo mejor seremos mediocre, o a lo mejor estaremos muertos espiritualmente, hermano. Pero si uno busca de Dios, entonces uno ya sabe lo que puede esperar de Dios. Póngase de pie conmigo. Padre eterno, Señor Jesucristo, suya es la gloria, la honra y la exaltación, bendito Dios. Y le damos gracias por su palabra. De cierto, su palabra anhela que uno busque de usted, bendito Dios. Que uno siempre busque esta relación íntima con usted. Que escudriñenos su palabra. Y que dejemos que el Espíritu Santo nos muestre, Dios mío, sus verdades. Y de cierto sabemos, Padre, que su palabra toque el corazón de todo aquel que sinceramente se sienta a leerle y a buscarle de usted. Su palabra es, eterno Dios, la que suaviza el corazón duro, bendito Padre. El que nos hace comprender, eterno Dios, que verdaderamente sin usted nosotros no somos nada. Le damos gracias que es su palabra, que nos trae consuelo a nuestras vidas, bendito Dios. Cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos, bendito Dios, que necesitamos más de usted en uno. Padre eterno, ayúdenos a comprender. Le ruego que sin su palabra no llegaremos a cumplir lo que usted quiere que cumpla, Dios mío, en nuestras vidas. Yo le ruego, los que estamos aquí presentes, los que estén viendo en vivo, Padre, toque nuestros corazones, toque nuestras vidas y ayúdenos que dejemos que su palabra nos siga día tras día transformando en nuestro caminar con usted. Aleluya.